Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Silvana Vallejo, directora general del Servicio de Contratación Pública, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenida, directora, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se va a desarrollar o implementar este plan de ahorro en la contratación pública que se ha anunciado? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación. De hecho, el plan de ahorro forma parte del plan económico y justamente de la visión del señor presidente de generar una política de garantizar la calidad del gasto público. Es ahí donde justamente el Servicio Nacional de Contratación Pública tiene algunos elementos en donde debe actuar. Uno de esos elementos precisamente es el tema del régimen especial. ¿Qué es el régimen especial? Cuando se creó la Ley Nacional de Contratación Pública se establecieron dos regímenes, un régimen común y un régimen especial que era para casos extraordinarios, casos especiales o que se necesitaba realizar mayor eficiencia, caso de las emergencias, contrataciones de para hacer contrataciones directas, para hacer contrataciones directas, porque el caso lo amerita. No obstante, la parte de régimen especial, que no pasa por el sistema de contratación pública, tuvo un 50% de uso. Es decir, no fue tan especial. ¿De uso o de abuso del régimen especial? Se traduce en un abuso del régimen especial. Y cuando se tradujo en un abuso, al comparar cómo estuvieron los precios realizados por un régimen o por otro régimen, vemos que en régimen especial fueron los precios mucho más caros, casi 2 veces más de lo que se hubiera hecho por un régimen. ¿Y cómo se llama común. eso? ¿Sobreprecio? Fueron precios que no tuvieron competencia, fueron precios que no hubo un presupuesto referencial acercado a lo que es un precio de mercado. ¿Y cuánto? Hubo un sobreprecio. ¿Y han hecho ustedes un cálculo de cuánto se afectó al Estado con esta práctica del régimen especial o del sobreprecio? Sin duda, este gobierno está justamente para corregir y establecer una historia antes y un proceso después. Justamente nosotros hemos hecho un análisis y hemos visto que si hubiera entrado por régimen común, esto tiene un costo de oportunidad de al menos $1.400 millones, ¿no? Y por lo tanto también vamos a actuar a través de la corrección de la ley. Nosotros en la ley vamos a limitar, está presentada una propuesta, vamos a limitar lo que es el régimen especial y a especificar justamente cuando hay emergencia se justifica, pero no necesariamente, por ejemplo, cuando un régimen especial está para lo que son obras de arte, eventos artísticos, no justifica hacer necesariamente contrataciones directas. ¿Este es un tema de la ley o es un tema de quienes propusieron este tipo de contratación? Al fin y al cabo, la ley es lo que está escrito, ¿cierto? Y en ese marco es donde se desenvuelven, pero al estar muy amplia, le da la potestad a la entidad de contratante que en el momento de realizar una compra, pues proceda a ir por régimen especial, que es justamente donde a través de su reglamento puede establecer una compra directa. Entonces, esos abusos justamente son los que hay que limitar, es justamente donde ha entrado una nueva administración a poner un límite en este tipo de contrataciones. Ahora, la ley permite a las, en este caso a las autoridades del CERCOP, a los funcionarios del CERCOP, tener, diríamos, cierta discreción en calificar determinado contrato, por ejemplo, por ínfima cuantía, por menor cuantía, por proveedor único. ¿Esa es una atribución que tiene el funcionario, que le da la ley? Ojo, no son las autoridades de CERCOP. Tenemos alrededor de 4.000 instituciones contratantes, porque las entidades contratantes, quienes deciden esto, son todas las entidades del Estado. Es del gobierno central, son los GATS municipales y los GATS provinciales, son las empresas públicas del Estado, son las empresas públicas de los GATS. Pero ¿quién decide, ¿no?, el modo de contratación? Quien decide justamente es el equipo encargado de la contratación pública, también son sus máximas autoridades. Y ahí también nosotros hemos visto y hemos detectado un gran desconocimiento. Por eso nosotros estamos haciendo ahora justamente un plan nacional de capacitación y certificación agresivo. Hasta el momento hemos capacitado a 4.000 funcionarios públicos y a más de 1.500 proveedores del Estado, con apoyo que vamos a tener próximamente de las universidades para corregir justamente, porque a veces no solo es saber la ley, no solo es escoger una modalidad de contratación, ínfima, subasta, licitación, catálogo, no necesariamente. Yo también debo saber qué debo comprar, a cuánto debo comprar,
debo planificar cuál es el mejor momento de comprar y cuál es el mejor método dependiendo del bien. Si yo tengo bien estratégico o es una compra frecuente como papel, debo decidir qué modalidad escoger. Se ha hecho críticas a la cantidad de artículos que tiene la ley de contratación pública. Se habla de alrededor de 800 artículos. Son alrededor de 180 artículos de la ley de contratación pública. Pero no son muchos artículos, ¿no hay que modificar esto para que sea más ágil el tema? No, yo creo que la ley, ¿no es cierto?, es clara, ¿no? La ley fue creada y en su momento fue una ganancia para el Estado. Antes no teníamos ley de contratación pública, antes no teníamos un sistema tecnológico. Hoy lo tenemos y podemos evidenciar la contratación, porque si no, sucede lo que sucedía antes. Cada entidad establece su reglamento y no sabemos cuánto gastan, cuánto contratan, ni cómo lo contratan. En ese sentido, tenemos un sistema tecnológico moderno y también tenemos una ley. No obstante, todo es perfectible. Hemos visto abusos, hay que corregirlo. Hemos visto que se necesita ampliar el tema sancionatorio, hay que generar mayores controles, necesitamos nuevas definiciones, necesitamos nueva institucionalidad, necesitamos generar una amplitud de ciertas modalidades, generar buena práctica. Eso hay que hacer, hay lecciones aprendidas. Ahora, a inicios de este año se proyectaba como perspectiva de ventas o de inversión a través del portal de compras públicas de $6.000 millones para el 2018. Entramos en un periodo de austeridad. ¿Quiere decir que esta meta no se va a cumplir? En este momento la contratación pública sí forma parte como del 5.8% del PIB, más o menos, y estamos hablando más o menos de $6.000 millones. Es correcto. Lo que tenemos que generar en el tema de contratación pública es, por parte del sector, del CERCOP, un ahorro, y estamos comprometidos a generar entre 120 y 200 millones de ahorro este año. Y el próximo año, de seguir con estos controles, restricciones, tendríamos un ahorro de $400 millones. Pero no es únicamente el CERCOP que tiene que actuar aquí. Esto es un trabajo interinstitucional e intersectorial. ¿A qué me refiero? Por su lado, finanzas también tiene que mirar, ¿cierto?, el tema de presupuesto. SEMPLADES también tiene que revisar los proyectos de inversión y en qué se está gastando. Este es un trabajo conjunto. Por otro lado, tenemos entidades contratantes, tenemos proveedores, que es la entidad privada, en donde todos tenemos que llevar a un mismo cauce de generar mayor eficiencia, mayor ahorro, mayor conciencia de estas compras. Y nosotros, conjuntamente con el Estado, estamos abocados justamente a cuidar a que las reglas estén claras de juego y también establecer sanciones cuando esto no está ocurriendo. Antes de cerrar este diálogo, un tema específico de la ciudad de Cuenca. Al parecer se detectó un caso de corrupción en contrato de mantenimiento de establecimientos educativos. Esto llegó al CERCOP. ¿Cómo está el tema? Exactamente, y nosotros estamos siendo muy firmes con las denuncias que están llegando a nuestro canal denominado alerta@cercop.gov.es. En efecto, alguien se sintió perjudicado, llegó la denuncia, nosotros cuidamos a quien denuncia porque debemos cuidar la honestidad, debemos incentivar que se denuncien porque muchos no se sienten con esa seguridad. Cuidamos la identidad de quien lo denuncia y en efecto, en un trabajo conjunto que estamos haciendo con Fiscalía y con Contraloría, en delito de flagrancia, en un delito de concusión, nosotros identificamos a un funcionario público del Ministerio de Educación en Cuenca que estaba pidiendo dinero para asignar contratos. Eso no es aceptable en este gobierno. Nosotros estamos actuando de manera muy firme toda vez que nosotros realizamos la investigación, porque es donde se necesita una investigación previa. Toda vez que realizamos la investigación, hemos acudido a las autoridades pertinentes y, bueno, eso fue ya sancionado el viernes pasado. El sábado se dictaminó la sentencia y hemos procedido justamente a dar un caso ejemplificador de que el funcionario público debe ser transparente y honesto. ¿Cuántos casos han registrado hasta este momento en el CERCOP? Hemos recibido 1.400 denuncias a través del canal alerta@cercop.gov.es. ¿En lo que va del año? En lo que va del año.
todas tienen su cauce. Unos fueron a Contraloría. No todos necesariamente tienen respuesta, porque toda vez que va a Fiscalía, toda vez que va a Contraloría, eso sigue otro proceso y se sigue otro tipo de investigaciones. Cuando el proceso o la irregularidad es dentro del proceso de contratación pública, pues actuamos con un efecto sancionatorio. Entonces nosotros actuamos ahí con varias instituciones que nos ayudan a profundizar la investigación del delito administrativo. Gracias a Silvana Vallejo, directora general de Servicio de Contratación Pública.